Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, 15 minutitos pasando la hora 20. Estamos nuevamente esta semana aquí en vivo a través de la pantalla de Canal 4, en este modo verano, en este Queremos Saber, donde vamos a seguir tomándole el pulso a la realidad, a las cosas que siguen pasando a nivel fundamentalmente de Paysandú y del país, porque más allá de las vacaciones, más allá de muchas cosas, bueno, hay un montón de actividades y hay un montón de temas que siguen obviamente su curso. Y bueno, y no solamente desde todo punto de vista, ¿no? Político, social, ni que hablar de lo deportivo. Estamos con un estadio Artigas con mucha actividad del fútbol. Ustedes seguramente seguramente no, lo vieron hace un ratito a través de la pantalla de Canal 4 a través de Primer Plano. No solamente la actividad de verano, sino que también otro tipo de actividad. Y lo político también, lo político y lo social también está marcando agenda, porque hay temas que obviamente que continúan allí en el tapete. Estamos por eso, y hemos invitado al doctor Fermín Fariña, que hace ya un largo tiempo que lo queríamos tener aquí en el programa, pero por cuestiones de agenda, obviamente durante la semana, antes del receso, digamos, justamente el día miércoles, jueves eran bastante complicados los días. Bueno, aprovechamos entre comillas, impasse para tenerlo aquí en la noche de hoy para hablar sobre varios temas. Fermín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, feliz año. Gracias, igualmente. Gracias. ¿Cómo estás disfrutando? ¿Cómo estás transitando estas vacaciones, entre comillas, este periodo, digamos? Con trabajo, con intensidad, sí. Hay temas que no terminan de resolverse. La verdad, sinceramente, se ha aprovechado también este tiempo para tener algunas noticias que entiendo no son favorables para el interior, o especialmente para el litoral. Eso ha llevado también a estar presente con algunas gestiones. Mismo en estos días aprovechamos también para tener algunas reuniones con vecinos o con algún grupo. Hace un momento venimos de una reunión con los trabajadores de Pili también, que es un tema que está sobre la mesa, como otros tantos que más allá del receso parlamentario, yo lo hablaba el otro día, o sea, los tiempos del gobierno no son los tiempos de la gente. Entonces, en eso tenemos que estar muy presentes para que las cosas no dejen de estar en agenda, y justamente, bueno, esta instancia también sirven para refrescar esa memoria y para dejar las cosas sobre la mesa. Justamente, Fermín, te lo preguntaba antes de arrancar en referencia a la situación puntual de los ex trabajadores de Pili y este reclamo que ellos hacen por los haberes impagos y el poder ser contemplado justamente dentro de esta ley, digamos, sí, el fondo. De este fondo. Es realmente... ¿O se puede llegar realmente a buen puerto? ¿Dónde está la pelota? ¿En qué cancha está la pelota hoy? Bueno, hoy la pelota está en la cancha del gobierno. O sea, la voluntad creo que la voluntad de los ex trabajadores es cobrar lo que les pertenece, que son sus haberes salariales. Hay que tener en cuenta además que esta ley cuando nace, justamente nace posterior al hecho generador en este caso, que es justamente la caída de Pili en el 2018, más allá de que existió obviamente ese concurso y esa liquidación de la empresa, esos rubros no dieron para cubrir lo adeudado en materia de rubro salarial. Estaba ese fondo, se empezó a transitar justamente para tratar de quedar incorporados. A nivel de plazos eso no quedó, más allá de que existía justamente la voluntad de poder atender la situación. En este periodo lo que sucedió es los trabajadores siguen en su clamor de reclamar lo que le corresponde, pero en la instancia de que concurrió el propio ministro de Trabajo aquí en Paysandú, estuvimos reunidos en la casa de la universidad, recuerdo una actividad justamente también del PIT-CNT, el propio ministro les traslada a los trabajadores de que era su voluntad apoyar justamente ese reclamo, que cuando había sido senador lo había planteado y lo había perseguido justamente una solución para los trabajadores, y que estaba ahora en la posición del Poder Ejecutivo de avanzar. A partir de ahí se abre la puerta para justamente trabajar en consecuencia. Waterbury presenta justamente un proyecto de ley para dejarlos incorporados los trabajadores de Pili. La Comisión de Legislación del Trabajo vino en 3 oportunidades a Paysandú y en las 3 oportunidades mantuvo reuniones con los ex trabajadores de Pili, y que también íbamos en el camino de trabajar justamente cuál era la propuesta, si ir directamente sobre el proyecto de ley, que hay
alguna discusión jurídica en cuanto a si requiere o no iniciativa del Poder Ejecutivo, o con una minuta de comunicación para ver si dentro del Ministerio de Trabajo y del BPS se abría la puerta para poder justamente cobrar. El BPS contestó que no. Exacto. Llamativamente también, porque si la voluntad del ministro era avanzar en alguna propuesta, no vimos ahí, creo yo, esa voluntad que estuvo manifestada sobre la mesa en esa ocasión, pero hoy, y la reunión de hoy fue justamente para decir, bueno, ya que el plan A no funcionó, vayamos por el plan B, que es por el proyecto de ley, y tentar justamente una instancia con el propio ministro, tentar el consenso político, porque esto sin consenso político, sin voluntad política, no se puede lograr, pero sobre todo también, que es algo muy importante, hablar claro en estas cuestiones, no generarle falsas expectativas a los trabajadores. La voluntad nuestra de apoyar está, hoy la pelota está del lado del gobierno en justamente atender esta situación y generar una fórmula, un mecanismo, una herramienta que le permita pagarle los haberes atrasados a estos 6 trabajadores. Va a haber que esperar que se retome la actividad parlamentaria entonces. Y esperemos que en este transcurso agotar las instancias, sobre todo de reuniones, de intercambios, a ver la agenda también del propio ministro, para poder tener ese ida y vuelta, ya hablar con los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo para que este tema esté dentro de los primeros, trabajar los 3 diputados del departamento para que esto se concrete y dar la discusión, si es con un proyecto que venga del Poder Ejecutivo, si es con el proyecto que ya presentó Walter, o sea con otro, pero que sí este tema tenga estado parlamentario, se discuta, pero sobre todo que se llegue al consenso a nivel del Poder Ejecutivo y de, obviamente, el gobierno, porque más allá de la mayoría circunstancial que podamos tener en diputados, requiere mayoría en ambas cámaras. Exacto. Y en senadores sabemos que la mayoría es del gobierno y por lo tanto, si no hay consenso, por más que se vote en una cámara, naufraga en la segunda. Bueno, a ver, es de pensar a priori que estamos hablando de un reclamo, digamos, que tiene que ver, es un reclamo justo, es un reclamo, digamos, de algo que los trabajadores de alguna forma se les adeuda y que en definitiva pienso que no vaya a haber mayor discrepancia desde el punto de vista, por lo menos, del consenso político. Yo me afirmo en lo que el propio ministro expresó aquí en Paysandú. Sobre esa base transitaremos el camino del compromiso que él asumió aquí en Paysandú y entiendo que, bueno, se debería honrar esa palabra, sobre todo porque le generó justamente la expectativa de los trabajadores de encontrar una salida justamente a este tema que reiteramos, es del 2018, que ha tenido diferentes circunstancias, que le pegó muy duro a Paysandú, y que, bueno, yo creo que es el momento también de poder cerrar esta cuestión con el resultado que sea posible. Fermín, ¿ha habido algún tipo de seguimiento en cuanto a otra situación que viene acarreando el año pasado, que tiene que ver con otra industria emblemática y que es del sector cárnico? Estamos hablando del frigorífico Casablanca, en virtud de que días pasados estuvo aquí precisamente el presidente de la Federación de los Trabajadores de Cárnicos y planteaba una nueva inquietud que ahora tienen los trabajadores, luego incluso de que la empresa lograra reducir parte de su deuda, en fin, todo lo que venía acarreado de Conexión Ganadera, pero ahora se suma otro problema, y es que la empresa anuncia una posible reestructura, digamos, con lo cual esto conllevaría a una reducción de personal. ¿Ha habido algún tipo de consulta o acercamiento con los trabajadores? Puntual sobre este tema, no concretamente. Bien. Sí hemos hecho un seguimiento desde el primer día hasta hoy, sobre todo porque en ese proceso, lamentablemente, en lo que tiene que ver con la renovación de los seguros, con la votación del seguro especial y con la situación de los trabajadores, sinceramente, le faltó reflejos al gobierno también, porque, por ejemplo, 20 trabajadores quedaron fuera y justamente perdieron su fuente de trabajo por una renovación no a tiempo del seguro por desempleo, por algunas cuestiones vinculadas a lo burocrático, que es justamente lo que muchas veces son decisiones que se toman desde la capital y que se pierde de vista lo que impactan justamente en Paysandú y puntualmente en Casablanca. Y a partir de ahí hemos tenido contacto también con la propia empresa por cuestiones operativas, es decir, hay aspectos que están vinculados al Banco República con temas que tienen que ver con devolución de tema de impuestos y demás que hemos logrado destrabar trabajando en conjunto para que eso le permita justamente a la empresa hacerse de activos. Es una buena noticia la negociación en lo que tuvo que ver con el pasivo, que le abra las puertas a su capitalización para poder seguir produciendo. También sabemos de que para llegar y mantener la estructura actual
necesita una faena semanal de 1.400 cabezas, que es difícil de sostener financieramente en la realidad actual y sobre todo también con la realidad del país, en lo que tiene que ver con la industria cárnica. Nosotros siempre abonamos la postura de tratar de buscar opciones que le permitan tener, obviamente, el frente exportador, que creo que es el principal que la empresa tiene, pero también lograr a nivel local, departamental y regional la posibilidad de tener una faena que permita justamente nutrir a las bocas de expendio que tenemos en los diferentes departamentos. Eso no es tan sencillo, porque obviamente cada uno tiene su lógica de trabajo, pero no descartamos la posibilidad de que, bueno, de seguir insistiendo en esos temas. En este tema puntual, lo sabe muy bien el presidente del sindicato aquí en Paysandú, que estamos a las órdenes, porque siempre que ha sido posible se nos ha contactado para ello, y bueno, en esa lógica de intercambio nos mantenemos, porque bueno, nosotros sabemos muy bien que entre los hechos que suceden en el departamento y las resoluciones que se deben tomar justamente en Montevideo, bueno, sabemos muy bien, y en el último tiempo lo hemos sufrido, que bueno, el interior pierde justamente normalmente en ese tipo de situaciones. Vos dices algunas situaciones que se dieron puntualmente con algunos trabajadores de Fricasa que quedaron, digamos... 20 trabajadores. De esos 20 trabajadores. Bueno, pasó lo mismo con Paicuero. Pasó lo mismo en Paicuero y hablando un poco de ese estado burocrático que muchas veces llega tarde, demasiado tarde, sin lo que vos decías hace un rato también, sin acompasar los tiempos de la gente, ¿no? del trabajador, con la situación del citrus, por ejemplo, bueno, pasó exactamente lo mismo. Ese rompió todos los récords. Más de 50 y pico de días después que se votó la medida, el presidente en conocimiento. Ahí? ¿Qué pasó? Y bueno, es lo que hemos discutido. A ver, semanas atrás veníamos siguiendo el tema semanalmente, hablando con Melvin Nievas del sindicato, con los trabajadores que nos mandaban justamente los mensajes, consultando al director nacional de Seguridad Social, que nos decía, bueno, que el tema estaba para salir antes de Navidad, después que estaba por salir después de Navidad. Pero bueno, parece que entre la información que manejaba el director y lo que pasaba en la realidad había una distancia importante, porque desde el BPS nos confirmaron que la información recién llegó el 2 de enero. Entonces, sinceramente, un malestar primero, porque los trabajadores han tenido que transitar varios meses a la espera de una solución que no llegó y que estaba votada y que estaba el consenso político dado. Y después el malestar también en generar una falsa expectativa a la gente, porque, a ver, los gastos son de todos los días, es decir, los consumos, la manutención diaria de todos los días. Y más allá del volumen de ingreso que significa en el total de los 4.000 trabajadores a nivel país, nosotros esperábamos otra sensibilidad del gobierno para atender las situaciones más complejas, las madres jefas de hogar, que son la mayoría en este proceso zafral, además de trabajo. Hemos hablado en la propia comisión, habíamos insistido en más de una vez de que esto se acelerara. Bueno, y tuvimos que seguir insistiendo con pedidos de informe, con exposiciones escritas, con el planteo también a nivel de la comisión permanente de la posibilidad de convocar al ministro para que diera alguna respuesta en este sentido. Hablé directamente con la presidenta del Banco de Previsión Social y yo reitero, agradezco siempre que el teléfono esté abierto para atender estos temas. Lo que le planteábamos es que entre la voluntad de quien dirige el servicio y lo que sucede, justamente hay una distancia que termina afectando a la gente. Ahora, inexorablemente, a ver, esto ya pasó y bueno, y ahora se están recomponiendo y ya comenzaron algunos pagos. Seguramente a partir del mes que viene se termine de pagar y de liquidar a estos trabajadores. Me refiero a la situación del citrus. Pero me parece que el sistema tendría que aprender de una vez por todas de los errores o de las cosas negativas. ¿A qué me refiero? A que de una vez por todas me parece que se debería buscar el camino para subsanar, sabiendo que los tiempos han cambiado, la producción de citrícola ha cambiado, que el clima y el tiempo ha cambiado y que todos los años podemos estar viviendo situaciones que por una cosa o por otra, sobre todo este año fue la climática, que atrasó, que en fin, ¿no? Buscar una salida definitiva para que todos los años no tengamos que estar viviendo, o sobre todo los trabajadores, padeciendo esto. Sin duda. Pero a ver, en esto, nadie es nuevo. Nadie de que hoy está ejerciendo el gobierno desconoce esta realidad. Porque ya fueron gobierno anteriormente y estas situaciones también se daban. Lo que llama la atención, que nunca pasó, es la demora excesiva, es justamente estos atrasos que terminan generando caídas de seguros, que las personas quedan por fuera del sistema y terminan perdiendo su fuente de empleo porque no se pueden reincorporar.
Y además otra cosa, lo peor que sucede acá es que la información que se les aporta después no se transmuta en la realidad, no hay, o sea, uno contrasta lo que se le comunica por un lado y lo que pasa en la realidad. Es ahí esa distancia, es donde genera además más desazón. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, o sea, me están diciendo una cosa, pero en los hechos está pasando otra. Y es ahí donde empieza esa realidad que decimos nosotros. Claro, seguramente de los 4.000 trabajadores, ninguno vaya a hacer una manifestación a Montevideo, es donde justamente están los botones para apretar. Es más, yo sé que en Paysandú, en la instancia que se celebró la expresión y la manifestación frente al Banco de Previsión Social, el gerente de muy buena manera los recibió y les explicó la realidad, porque obviamente no depende justamente de la sucursal de Paysandú, depende justamente del ministerio remitir la información en tiempo y forma y además que se anticipe. Nadie sabía que iba a caer en esta fecha para reordenar las licencias, para tener el personal adecuado, para poder cumplir en tiempo y forma con esta realidad. Todos sabemos que en esta época operan licencias, hay menor personal. Bueno, es en estos momentos donde tenemos que anticiparnos una medida que sabíamos que desde junio se iba a tomar. Pero eso no pasó, lamentablemente. Sí. Ahora lo importante es que a través del diálogo, de este diálogo que hay de la seguridad social, de alguna forma también se pueda meter este tema y que, a ver, yo creo que esto es una decisión que tranquilamente se adopta a nivel del propio Poder Ejecutivo, en coordinación con el Banco de Previsión Social, con el Ministerio de Trabajo, y si es necesario votar un fondo específico para este tema, también la voluntad está, porque de hecho se paga y se paga anualmente, y las condiciones ya están previstas. Ya sabemos que los trabajadores no van a llegar a los 150 jornales. Bueno, activemos el mecanismo. Y ese manejo de información entre la empresa y el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo, bueno, buscar la forma en la era de la tecnología de que se pueda aceitar. ¿Por qué? Porque nos expresaban también de que estos seguros se liquidan uno a uno y manualmente. Exacto. Bueno, señores, busquemos la forma de que esto cambie. Claro. Y si se va a demorar, que la demora sea para el Estado, no para los trabajadores. Que se pague y después se tenga que reajustar y demás, porque los trabajadores no sigan esperando algo que la decisión política ya se adoptó para que efectivamente se pague. Hay que buscar la forma. Y no estoy hablando en esto en el sentido de la tranquilidad de decir, bueno, ocupo un lugar legislativo donde lo ejecutivo me es ajeno. Yo estuve trabajando 5 años en la Intendencia, 4 años y medio en la Intendencia de Paysandú, y sabemos lo que es justamente atender procesos para que las cosas salgan y salgan en tiempo. Y bueno, habrá que ajustar, habrá que ordenar y sobre todo planificar para que en definitiva el usuario, el vecino, el ciudadano no se vea afectado por la ineficiencia del Estado. O no le hagamos pagar al ciudadano decisiones que van en contra del servicio, como por ejemplo cerrar la gira de pagos en Lorenzo Heire. De eso vamos a hablar. En minutitos nada más estamos con el diputado Fermín Fariña en esta noche de miércoles aquí a través de la pantalla de Canal 4. La pausa y ya entramos en este y otros temas. Con la nueva aplicación de Comepa, tenés tu salud al alcance de la mano. Accede a tus consultas, chequea tus resultados, utiliza atención médica telefónica y realiza tus pagos en línea. Todo sin moverte de donde estés. Una experiencia simple, rápida y pensada para acompañarte en cada momento. Porque estés donde estés, Comepa siempre está cerca. Descarga la app de Comepa y descubrí una nueva forma de cuidar tu salud. Disponible en Google Play y en App Store. Comienzo de año, vacaciones, todo en marcha, pero algo se rompe. O cuando ya estás pensando en el próximo viaje, para eso estamos. El dinero en enero te recontraayuda, el dinero en enero te recontraayuda. En este 2026 aún más. Copase te conviene. Hay un nuevo Electrogolf. Más grande, más variedad de artículos, audio,
video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos. Pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogold, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. Jorge María Sardo, negocios rurales e inmobiliarios, venta de chacras y campos, establecimientos agropecuarios. Contamos con chacras cercas de Paysandú, ideal para fraccionamiento, casas, apartamentos y salones comerciales. No deje de consultarnos, tenemos un negocio para usted. Sarandí 1331, teléfono 098 59 59 11. En La Suiza te ayudamos a climatizar tu hogar con acondicionadores de aire on-off e inverter en todas las capacidades. Solo cuotas de 1.419 pesos y te llevas un equipo de 12.000 BTU con la instalación incluida y garantida por un año. Y si buscas ventiladores, contamos con una amplia gama de ventiladores de mesa, de pie, de pared y también turbos. Amplia financiación y en pesos uruguayos. Y por la plata y su confort no se aflija. Venga a La Suiza y elija. 19 de abril 927, frente al Teatro Florencio Sánchez o en www.muebleriasuiza.com. Generó preocupación y es preocupación todavía, sobre todo porque si bien se logró que una medida no vinculara a Porvenir, pero sí sigue prendido Lorenzo Geires. Estamos refiriéndonos a la suspensión de la gira, las tradicionales giras de pago del Banco de Previsión Social en el interior. Algo que es, más allá de lo simbólico, o no simbólico, de ir a pagar al lugar. Yo recuerdo que hace muchos años, por otros temas, concurría a algunas localidades donde los días de pago, y era no solamente ir a cobrar, era un lugar de encuentro, era un lugar de confraternizar entre los vecinos, era incluso hasta el encontrarse con los propios vecinos a charlar un rato. Es una decisión que, como lo decía Fermín muchas veces, esas decisiones que se toman detrás de un escritorio, allá a 400 kilómetros, lejos de la realidad, ¿no? meramente con una planilla con números, porque vamos a decir la verdad, es un Excel. Es eso. Es un Excel de costos. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto se puede ahorrar el banco en estas localidades, en no ir a estas localidades? Y en este caso creo que si hay que sacar un número, la verdad, yo no soy economista ni contador, pero teniendo en cuenta que esta medida afecta solo a Lorenzo Geires y se va a seguir haciendo la gira de pagos en Constancia y en Queguayar, sinceramente no entiendo, no he logrado poder entender lógicamente cómo se sustenta esta medida. Medida que además conversé vía telefónica con la propia presidenta del Banco de Previsión Social. ¿Y qué dice? Bueno, que es una medida que está tomada, que está asociada sobre todo al tema de la seguridad. Le dije, bueno, seguramente no conoce Lorenzo Geires para hablar de un tema de seguridad asociado a la gira de pagos. Es decir, estamos hablando de 52 vecinos que van justamente a percibir sus saberes. Y como decías tú, Martín, hay una lógica social, pero además también comercial, porque muchos emprendedores justamente generan productos para poder arrimárselo ese día, que además es en donde el propio pensionista, jubilado, dice, bueno, parte y espera ese día para hacer determinadas compras, que ahora se va a ver afectada toda esa lógica, primero porque no hay garantías de que puedan percibir su salario, su haber, su prestación el mismo día en forma completa, porque si tienen que recurrir al cajero satélite que hay en Lorenzo Geires, hay un tope de 10.000 pesos por persona. Por lo tanto, hay muchos que van a tener que ir en más de una oportunidad, aún los que ni siquiera viven en Lorenzo Geires, sino que viven en campaña y que se trasladan ese día a poder cobrar. Además, que tienen el sistema, obviamente, para poder cobrar con tarjeta. En la propia localidad no es el mecanismo utilizado, la compra con tarjeta de débito, que capaz es común para nosotros en la capital departamental, pero no así en el interior. Eso también genera una distorsión
y más el que vive en campaña, porque quien lleva y el que sabe la lógica de campaña, no es que vas a la esquina y compras en un supermercado. Tenés que esperar justamente que la gira llegue a la puerta de la portera para determinados productos que compras de esa manera, o trasladarte a Paysandú, o morir en la capital departamental para poder hacerte de tu jubilación en una medida que es totalmente desacertada, que tiene cero sensibilidad respecto de la gente, que para mí es inexplicable, y que además nos ha manifestado la propia presidenta que va a venir a Paysandú a dar respuesta. Espero que cuando se dé esa realidad no sea con la medida consumada. Estamos a tiempo aún, faltan pocos días para el mes de febrero. Creo que es un momento para decir, bueno, vamos a ir a explicar a Paysandú por qué tomamos esta medida, pero no con la medida ya adoptada. Que los vecinos de Lorenzo Geires puedan en febrero, que aparte estamos hablando de meses complicados también, ¿no? Capaz no lo sabe la presidenta del BPS o el directorio del BPS que tomó esta decisión, pero venir a Paysandú en temporada estival, hacer una cola frente al Banco República para sacar una tarjeta, o trasladarse desde Lorenzo Geires hacia Paysandú en horario bancario, con 40 grados a la sombra, para además personas ya mayores, no es un camino sencillo, los expone además a una situación más compleja que la que ellos pretenden evitar. Claro. La verdad, sinceramente, creo que es desconocer, y es lo que a uno a veces lo revela, ¿no? Es decir, bregamos porque tengan un servicio más como un cajero, pero el cajero terminó siendo el que le generó un mayor perjuicio porque al tener ese servicio, el BPS resuelve por sí ante sí no llegar con la gira de pagos, y el Banco República, al que también le hicimos llegar el planteo, dicen, bueno, nosotros no estamos informados, en principio no estamos de acuerdo con este tipo de medidas, porque además el banco no está para asumir en el interior el pago de estas prestaciones, donde además no hay una sucursal, y que por lo tanto esto genera también distorsiones, porque el servicio no se puede garantizar las 24 horas, los 7 días de la semana, por remesa, por que se puede trancar una tarjeta, por problemas de conexión de PIN, por problemas también de cortes de energía eléctrica, que también pasan en el interior. Bueno, ese sinnúmero de temas hoy se los trasladamos a la gente. Y es ahí donde decimos, bueno, el Estado está cada vez más lejos, o las personas pasan a ser un número o una planilla de Excel y se toman estas decisiones que son un retroceso. Si hablamos de descentralización, esto no es descentralizar. Ahora, ¿cómo se logra revertir Porvenir y no en Lorenzo Geires? Por un dato erróneo de la realidad. Cuando surge esa resolución, lo primero que hacemos es contactarnos con las directoras del banco para decirle que lo que la resolución manifestaba no era real. Hablamos también, obviamente, con el alcalde para transmitirle la preocupación y logramos revertir la medida, dejando constancia, primero, que no había un servicio financiero, ni del Banco República, ni de un banco privado, y que los locales que tienen gestión de pagos no tienen una remesa o una espalda para poder atender estos pagos. Y aparte otra cosa, al momento que centralizamos en un comercio que tiene servicio de pago, sea por ser corresponsal de Red Pago, de Hábitat o de cualquiera de las casas de pago, los demás comercios no funcionan, porque la persona va a cobrar ahí y va a comprar ahí. Eso también es lo que se tiene que entender, que es un elemento que dinamiza la gira de pago, como lo decías tú, dinamiza la posibilidad de que la gente se reúna, intercambie, pero además también de que eso genere un derrame en la propia localidad en forma diferente que obligándolos a venir a Paysandú ciudad. ¿No hay fecha para que venga la presidenta del BPC? Bueno, se estaba justamente, ella nos planteaba que pretendía venir a la brevedad posible, es más... ¿Ahora se va a reunir con los vecinos de Lorenzo Geires? ¿Va a ir yo hasta espero que Lorenzo sí. Geires? Si viene a Paysandú y no va a Lorenzo Geires, entiendo que explicarnos a nosotros en Paysandú Capital una medida que en realidad afecta a los vecinos que están justamente en ese municipio, debería llevarse a cabo la reunión, entiendo yo, como hicimos nosotros. O sea, a la hora de plantear este tema, nos fuimos a reunir con los vecinos a Lorenzo Geires. Y ahí se ve la realidad. Vecinos con una gran voluntad, con una vida que bueno, de esfuerzo, algunos con problemas de movilidad, y me decían, mire Fariña, yo vine hasta acá en un remis, en el propio pueblo, porque tengo problemas de movilidad. Imagínese cómo hago para subirme un ómnibus, para llegar a Paysandú, para volver, y tendré que tomar otro remis, se me va a ir, de la magra jubilación que cobro, se me va a ir un alto porcentaje en traslados que hoy no tengo. ¿Y por qué yo me tengo que preocupar y pensar y saber un número de PIN y manejar una tarjeta cuando en los hechos yo no lo necesito? Yo hasta ahora veníamos teniendo este formato sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, las explicaciones en este caso no han llegado todavía. O si llegaron no fueron
por lo menos lógicas, por lo menos en lo que es personal, no fueron lógicas. Igualmente, todavía estamos pensando en alguna acción más, pero esperemos a ver si eso puede fraguar o no, y que permita dilatar este proceso, recibir las explicaciones y, por qué no, revertir una decisión que entiendo que a todas luces que es negativa. Ahora, a luz de lo que te dijo la presidenta, es una decisión que ya está consumada, adoptada. ya está tomada. Porque además, ojo, no solamente localidades de Paysandú, estamos hablando el resto del país también. En el resto del país también, sí, ¿no? Sí, pero como hablamos justamente en el corte, ¿no? O sea, acá lo que no puede pasar es que la gente, o por lo menos nosotros, nos quedemos en nuestro lugar sin hacer sentir la voz de quienes hoy están a kilómetros de la capital, pero mucho más lejos de Montevideo, que es donde terminan tomándose las decisiones. O consultar tranquilamente. Hay gente que tranquilamente le puede llevar la información, la propia sucursal del banco le puede llevar la información de que esa medida no condice con la realidad. Porque si tomaron la de Porvenir en forma errónea, queda claro de que no vinieron a Porvenir, no vinieron a Lorenzo Geires, no sé si fueron el resto de las localidades, las más de 8 o 9 localidades que afectan en el resto del país. Bueno, al igual que esta y tantas otras medidas, como por ejemplo, si nos remontamos o si tomamos como ejemplo también el tema del IMESI, ¿no? Más allá de que el gobierno, y en eso hay que dar la derecha, ellos aplican el reglamento, aplican lo que reglamentariamente está establecido en cuanto a las diferencias de precio, hay otros factores que no son tenidos en cuenta. A ver, porque está bien, a ver, si el gobierno dice, bueno, vamos a reducir el IMESI o aumentar de acuerdo a la brecha que hay de precios de los combustibles en Argentina con Uruguay, en este caso Paysandú Colón, suponete. Sí. Bueno, el informe del economista Cortondo, del Centro Comercial de Salto, lo deja claro. El decreto establece que lo que se debe buscar en este mecanismo es la paridad. Y la paridad, en el caso del litoral, es un 33%, no un 28%. Por lo tanto, ahí, no sé cuál es la cuenta que saca el Ministerio de Economía, la cuenta no es la que corresponde a la luz de ese informe. Y si lo vemos con Brasil, debería ser un 36%. Por lo tanto, estamos lejos en los dos casos. Y si a eso, además, tomamos el dato de que al momento en que ingresa el nuevo gobierno, modifica la forma de fijación de precios, tomando en cuenta la paridad de importación, y que lo que antes no era un costo para los vecinos de nuestro país, en el último año terminamos pagando 90 millones de dólares más en los combustibles por esa forma de ajuste, más la tasa de equilibrio y demás que se incorporó. ¿Cómo es eso? Claro, el informe del Centro de Políticas Públicas del Uruguay emitió un informe donde deja en evidencia que durante los últimos años del periodo anterior, los uruguayos no debieron pagar 450 millones de dólares de sobrecostos en el combustible. En el último año, al momento que se modifica la forma de fijación de precios de los combustibles, los uruguayos debimos pagar un total de 90 millones de dólares más, tanto en naftas como en gasoil, por el cambio en la fórmula de costeo de los combustibles. El gobierno volvió a hacer caja con, en este caso, el combustible, sumado el tema del IMESI, sumado el aumento de las tarifas públicas, que cuando termine este año, el 2026, va a quedar claro de que fueron muy por encima del promedio de la inflación. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el presidente del Banco Central, de que el rango meta del 4,5 va a ser muy inferior, seguramente esté por debajo del 3, por lo tanto, cuando miremos la tabla y miremos OCE con 8,5 y miremos Antel y miremos UTE por encima de ese rango, va a quedar claro nuevamente que el gobierno hizo caja, como acaba de hacer caja también con la modificación de la base de prestaciones y contribuciones, modificando el régimen de índice medio de salarios a hacerlo por IPC. Esto va a tener un impacto inexorable a nivel. Sin duda, porque va a haber más gente que va a pagar IRPF. Claro. Al momento en que el mínimo no imponible queda en un monto inferior a lo que debió estar por el índice medio de salarios, hay más gente que va a quedar incluida en el IRPF. En ese combo, además, que lo he planteado, que entiendo también que es un trato discriminatorio con el litoral, votamos una ley de frontera que en el litoral no se aplica. Se aplica solo con Brasil y nos perdemos un tiempo hermoso para poder evaluar la medida y saber realmente si eso que en el papel
y en la voluntad de quienes votamos esta ley buscamos, no sabemos si eso va a pasar o no va a pasar. Si al comerciante realmente le va a impactar favorablemente y va a ser una diferencia. O termina siendo un saludo a la bandera. Pero si no lo probamos, si no lo ponemos en funcionamiento, y además hay que entender, la lógica de frontera seca con Brasil no es la lógica de la frontera fluvial con Argentina. Quien no conozca esa realidad difícilmente puede plantear que esto es una política del gobierno que va a impactar favorablemente, si no la aprobamos. El otro día me lo consultaban y yo entiendo que hay un trato discriminatorio con el IMESI, con el tema de las tarifas, porque además no se puede haber pensado en un régimen tarifario diferencial. Lo propuso uno de los directores de UTE, tarifas diferencial al norte del Río Negro. OCE, un 8,5%. Es más, el propio vicepresidente de OCE, el sanducero Guillermo Caraballo, hoy en un medio de prensa, manifestó de que había otras opciones en vez de subir el 8,5%. Bueno, señores, pero si había otras opciones, ¿por qué recurrieron al camino donde termine la gente pagando o subsidiando o capitalizando OCE? Busquemos otro mecanismo. Y más al norte, donde hemos tenido procesos cíclicos que han llevado a que tengamos que estar mirando cada 3 meses justamente el guarismo de desempleo para ver justamente qué medidas podemos seguir impulsando para que esa realidad cambie. Hoy estamos con un 9,2%. Es cierto que se ha bajado, pero yo entiendo que hay que acompañar la dinámica departamental. ¿Y estas medidas de ninguna forma acompañan ningún tipo de otras medidas que se podría tomar, por ejemplo, a nivel del gobierno departamental, por ejemplo? Sin duda, pero a ver, Paysandú, y hablo por conocer el departamento, venimos en un proceso dinámico. La tasa de actividad en Paysandú se ha mantenido o ha crecido. Tenemos un departamento que ha impulsado otros procesos vinculados a la universidad. Días atrás teníamos la noticia de estas jóvenes universitarias que acaban de crear el vaso biodegradable o consumible, que son las cosas a las que tenemos que apostar para hacer diferencia. Acabamos de suscribir el convenio con la Comunidad Económica Europea. Estamos a las puertas de cerrar lo que es la inversión de GIF que le hemos pedido al gobierno celeridad. Venimos con un avance en lo que tiene que ver con lo deportivo, con lo cultural, propiciando el tema del turismo. Bueno, tengamos herramientas que permitan sostener este proceso y hacerlo crecer. Se acaba de crear en el presupuesto nacional una una dirección nacional de incentivo a la inversión estratégica. Para ser estratégica tiene que ir a cortar las brechas territoriales. No puede ser lo mismo la zona metropolitana que el resto del país. ¿Qué se está pensando para esta zona? Si yo miro las medidas que se acaban de adoptar, sinceramente no veo ninguna que ya empiece a generar ese diferencial. Instalar una empresa en Paysandú, ¿es lógico que pague los mismos costos que estar cerca del puerto de Montevideo cuando tenés costos logísticos? Y ese ha sido parte también del propio argumento que ha dado la ministra de Industria y la presidenta de ANCAP para cerrar técnicamente la planta de Portland de Paysandú. Porque ese es el argumento, uno lee la taquigráfica, mira los informes y vamos a un criterio de eficiencia. Lo que antes se planteaba que la asociación no era un buen camino, que había que mantener la unidad productiva abierta, estatal y pública, hoy pasa a ser nuevamente una planilla de Excel. Exacto. Se habla de no se va a producir clínker en Paysandú, no se va a prender el horno, ya este año trabajó no más de 50 días la planta, le bajaron la llama y estamos produciendo por encima de los costos, pero la solución ¿cuál es? No va a haber pérdida de puestos de trabajo. ¿Quién lo garantiza cuando la planta no va a funcionar? Claro, es lo que planteaban hoy los trabajadores. Bueno, es lo que planteaban hoy los trabajadores. Pero la hoja de ruta que plantea el gobierno, ¿cuál fue? Es priorizar minas por frente a Paysandú. Bueno, entonces, ¿qué tan diferente era que una propuesta cuando nosotros hablábamos de decir, busquemos un socio para que esto crezca? Busquemos un socio para que esto funcione. Yo no tengo todas las respuestas. Es más, nos hemos puesto a la orden para trabajar en soluciones. Pero estas medidas nos fuimos enterando a cuestagotas a través de los medios de prensa. Sí, es algo que también reclaman los trabajadores. Sí. Que nunca, es más, hoy en conferencia de prensa el secretario general de FANCAP decía, ANCAP salió a decir de que, o salió a mostrar como que había sido, digamos, o está siendo una medida consensuada, este proyecto que se plantea,
Pero nosotros nunca fuimos consultados. Bueno, en la versión taquigráfica dicen que sí fueron consultados. Bueno, ellos dicen que no, para nada. Bueno, ahí está también. O sea, si no sinceramos las posiciones, si no hablamos y contrastamos blanco sobre negro para decir, bueno, vamos por este camino, de este proceso o se sale con consenso político o no se sale. Porque hay que recordar que cuando avanzamos en el gobierno anterior con un mecanismo de asociación, se plantearon recursos a nivel de Tribunal de lo Contencioso Administrativo, llamados a sala, planteos y proyectos de ley para que no existiera la posibilidad de una asociación. Eso fue lo que se buscó, trancar ese proceso. Capaz no estaban todos de acuerdo, perfecto, pero era una salida, era una salida. Ahora, ¿esta es la salida? ¿Cerrar la planta de Paysandú? Porque es eso, es cerrar la planta y dejar de producir Portland como lo concebimos hoy. Va a ser una subsidiaria de minas. Uh-huh. Y ese es el camino. Nosotros no estamos de acuerdo tampoco con ese camino. La lógica es seguir que ANCAP siga perdiendo 20 millones de dólares por año en lo que tiene que ver con el Portland, por más que hoy con el manejo de los combustibles la situación es diferente. Seguramente no, pero busquemos una solución pensando en plantas como tenemos de Alur, en la nueva inversión que se viene de GIF, pensemos también en un punto de distribución logística. Es más, ANCAP invierte hoy en un nuevo puerto justamente para tener la distribución de combustible al norte del país. Busquemos la forma de que esa unidad productiva no se pierda. Ahora, hay que definir qué se va a hacer con el negocio del Portland también. A nivel nacional, como empresa tenemos el 31% del mercado. Estamos produciendo por encima del doble de lo que le cuesta a un privado. Bueno, habrá que sentarse y resolverlo. ¿El gobierno tiene la espalda para poder invertir y reconvertir la industria? Seguramente no. Los trabajadores dicen que sí, bueno, pero no han sido escuchados. Está bien. El tema es que para eso tiene que estar sentado el ministro de Economía, la ministra de Industria, la presidenta de ANCAP y obviamente quien marca la cancha de este tema es el presidente de la República. Lo que no puede pasar es que las decisiones nuevamente se tomen desde la capital, alejados de la realidad del departamento, sin tener información de primera mano. Los tuvimos que convocar a la Comisión de Industria para obtener esa información, porque ya venía el cierre técnico decidido sin haberlo transparentado. Los trabajadores siguen manifestando, nos hemos reunido con ellos, de que no han tenido una instancia de intercambio. Y eso es lo que no puede pasar. En septiembre ellos pidieron información, a casi fin de año le entregaron algo, pero a cuentagotas, y no, la información que les entregaron, dijeron hoy, la información que les entregaron no, de alguna forma no, nada. A ver, yo creo que ahí es un tema también, el gobierno se ha planteado más de una oportunidad en cuanto a que primero es la gente y la sensibilidad. Acá es lo que no se ha expresado. No se ha expresado porque... Hemos hablado de muchos temas y en ninguno de ellos ha habido sensibilidad. Es lo único, ¿no? Pero a ver... queda esa sensación. A mí me queda esa sensación y me lo han preguntado en una oportunidad y se lo he transmitido. Porque este camino, si es el que el gobierno pretende recorrer, que lo recorra de otra manera. A ver, es cierto, cuando uno tiene que ejercer la responsabilidad de gobierno, hay costos políticos que va a tener que asumir. Y uno de esos puntos es hablarle claro a la gente y de frente, y que además quienes tenemos una responsabilidad de controlar y las autoridades también departamentales que debieran estar, hablo de ediles, hablo del propio intendente, estar en conocimiento cabal de lo que va a pasar en Paysandú. O me tengo que enterar o leer un semanario capitalino para saber qué va a pasar en el departamento a raíz de las inversiones del propio gobierno. Es el menú que nosotros, cuando hablamos en el presupuesto, ¿por qué no se sinceró en el presupuesto nacional de que se venía por este mecanismo? Para poder pensar en conjunto todos si estábamos en la misma línea o hay otras opciones sobre la mesa. Porque diagnósticos están todos hechos ya. Los diagnósticos ya están. El tema es cuál es la hoja de ruta, que yo creo, reitero, que el gobierno no lo tiene. Porque se ha tomado casi un año para casi en el mes de diciembre o noviembre sincerar lo que va a pasar en el 2026, que ya empezamos a transitar, con una medida donde los propios trabajadores manifiestan que ni siquiera han sido convocados. Bueno, algo no está bien ahí. Con el diputado Fermín Farín hacemos la última pausa, estamos para el cierre. Comienzo de año, vacaciones, todo en marcha, pero algo se rompe. O cuando ya estás pensando en el próximo viaje, para eso estamos. El dinero en enero
te recontraayuda. El dinero en enero te recontraayuda. En este 2026 aún más. Copase te conviene. Con la nueva aplicación de Comepa tenés tu salud al alcance de la mano. Accede a tus consultas, chequea tus resultados, utiliza atención médica telefónica y realiza tus pagos en línea. Todo sin moverte de donde estés. Una experiencia simple, rápida y pensada para acompañarte en cada momento. Porque estés donde estés, Comepa siempre está cerca. Descarga la app de Comepa y descubrí una nueva forma de cuidar tu salud. Disponible en Google Play y en App Store. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos, pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. Jorge María Sardo, negocios rurales e inmobiliarios, venta de chacras y campos, establecimientos agropecuarios. Contamos con chacras cercas de Paysandú, ideal para fraccionamiento, casas, apartamentos y salones comerciales. No deje de consultarnos. Tenemos un negocio para usted. Sarandí 1331, teléfono 098 59 59 11. En La Suiza te ayudamos a climatizar tu hogar con acondicionadores de aire on-off e inverter en todas las capacidades. Solo cuotas de 1.419 pesos y te llevas un equipo de 12.000 BTU con la instalación incluida y garantida por un año. Y si buscas ventiladores, contamos con una amplia gama de ventiladores de mesa, de pie, de pared y también turbos. Amplia financiación y en pesos uruguayos. Y por la plata y su confort no se aflija. Venga a La Suiza y elija. 19 de abril 927, frente al Teatro Florencio Sánchez o en www.muebleriasuiza.com. Arrancamos el año con todo, Fermín. Hablando de hoja de ruta, ¿cuál es un poco la hoja de ruta, por lo menos para estos primeros meses del año, una vez que comience nuevamente a retomarse, o sea, cuando se retome la actividad parlamentaria, ya hay, digamos, A ver, yo tengo una hoja de ruta planteada a partir de las batallas, las peleas que dimos en el nivel de presupuesto nacional, enfocado sobre todo en el tema de educación, universitaria en el interior. Hay que recordar que el presupuesto nacional venía con 0 peso incremental en materia de enseñanza universitaria en el interior. Eso se pudo revertir. Bueno, ahora que esos recursos puedan llegar, que se pueda seguir avanzando con la construcción del nuevo campus universitario, pensar también en lo que es el desembarco de obras en el departamento vinculado a la inversión pública. Estamos a la espera de seguir impulsando lo que es la concreción del saneamiento para Quebracho y para Guichón, y por qué no abrir las puertas para ingresar Nuevo Paysandú y la zona norte del departamento, que es necesario poder concretarlo. ¿Cómo está? ¿Hubo alguna novedad respecto a eso? No. O sea, en principio seguimos insistiendo. La propia comisión barrial, estos días que estuvimos en contacto a partir de la inauguración de la urbanización y con la nueva inauguración del complejo del polideportivo, bueno, volvimos a manifestar el compromiso de seguir impulsando algo que lo decía hoy en su comparecencia, o en el día de ayer su comparecencia, el propio presidente de OCE. Es un derecho humano sustancial consagrado en la Constitución. Bueno, avancemos en, sobre todo, dar certezas en el proceso. ¿Por qué? Porque sobre esa base vienen atados otras obras a nivel departamental y municipal. Yo hablo muy seguido con los alcaldes, puntualmente en el caso de Guichón, también está a la espera. Hay obras que no se terminan concretando, como le pasaba anteriormente a Nuevo Paysandú, porque la obra de saneamiento se está esperando, está firmada, estaba en el plan, y después que viene el saneamiento vienen obras de pavimentación, cordón cuneta, iluminación, que se queda siempre a la espera de que OCE del puntapié inicial.
eso está sobre la mesa, seguir trabajando fuertemente con el tema empleo, hay que propiciar un mecanismo diferencial para que quien venga al norte del Río Negro tenga determinadas condiciones para que se pueda instalar y para que pueda generar justamente empleo de calidad, seguir justamente impulsando ese proceso a nivel del Ministerio de Economía, siguiendo ese tema de cerca. Vamos a seguir insistiendo con la ley de frontera. Esto no puede quedar solamente en un papel que nos convocaron en forma expresa a votar. Vamos a seguir en esa misma lógica, impulsando el tema, lo que tiene que ver, sobre todo en el interior, no perder servicios. En materia de salud, en materia de educación, tenemos que estar presentes. Obviamente, lo hablábamos minutos más atrás a nivel del propio Banco de Previsión Social. Y bueno, en esa lógica, atender esos puntos y algún tema también en carpeta vinculado a tránsito y demás que hemos hablado con el director de tránsito de Paysandú para algún cambio, sobre todo en lo que tiene que ver con temas preferenciales y demás, que lo hemos venido trabajando para, bueno, si no hay una iniciativa a nivel del propio gobierno, promoverlo de nuestra parte para ordenar un tema que también es importante para los sanduceros. No me quiero olvidar del tema seguridad. Hemos trabajado muy en conjunto también con el propio jefe de policía de Paysandú y todo su equipo. Están a la espera de concretar, llenar 100 vacantes para Paysandú. Se han logrado dotar al destacamento con diferentes recursos materiales, pero necesitamos también recurso humano. Y bueno, hay un planteo que se hizo ya al inicio de la gestión del año anterior. Esperemos poder concretar algunas de esas 100, más allá de que el presupuesto asigna las partidas de la política de seguridad recién para el año 2027, pero bueno, si podemos adelantar en la instancia de rendición de cuentas, bueno, estaremos también trabajando en ese tema. Y bueno, un tema que sí me traje y que es importante también del viaje a Israel, de esos días que estuvimos por allá, bueno, poder acercar también lo que es la cooperación a nivel de ese país con nuestro país, pero en especial con nuestro departamento, pensando en lo que es... ¿Y allí cuál puede ser el lazo, digamos? El tema médico, sobre todo, ¿no? O sea, visitamos el hospital el Shiva de Tel Aviv, que es referencia a nivel mundial en materia de biosimulación. Es un hospital, para que tengas una idea, Martín, que vincula a más de 2.000 médicos, que además hacen innovación en materia de prácticas médicas, mucho incorporado el tema de la tecnología. Bueno, tratar de estrechar lazos pensando en lo que será el nuevo campus universitario con esos laboratorios y esas salas que le permitan generar un espacio, ¿por qué no?, de formación, pero también de posgrado, y que eso redunde en beneficio de la gente en nuestro departamento, a sabiendas de que tenemos un rezago también al norte del Río Negro en radicación de especialistas, y eso hace también un atraso a la hora de atención. Y hay que aprovechar que tenemos la carrera completa ahora. Exactamente. Al norte del Río Negro. Sin duda. Sin duda. ¿Fue fructífero ese viaje, esa experiencia? Sin duda, sí, una experiencia... a ver, hay que dividirla en partes en función también de la realidad y de lo que uno tuvo la posibilidad de apreciar, ¿no? O sea, no se lo contaron, lo fue a ver, vinculado a lo que es la tensión que se vive, sobre todo en las zonas de frontera, en este caso con el Líbano, con lo que tiene que ver sobre todo con Palestina, que no es un problema del pueblo judío con los palestinos, sino que es un problema del terrorismo, que está asociado justamente a grupos extremistas islámicos como es Hamas, como es Hezbollah, y que eso, la verdad, genera una tensión permanente en una forma de vida que es muy difícil de entender desde nuestro lugar, porque no convivimos con esa realidad. Pero paralelamente es un país que progresa al esfuerzo justamente de la innovación. En nuestro país tenemos muchos recursos naturales que facilitan en alguna medida aspectos productivos. Ellos los han tenido que generar, lo han tenido que elaborar, y eso tiene que permitirle también generar un ganar-ganar a ambos países, pensando, ¿por qué no?, en mejorar, ¿por qué no desde lo departamental? Ya que a nivel nacional lamentablemente se dio de baja ese convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es la única en el país que tiene un curso, que tiene el Centro de Estudios Latinoamericanos, que dan cursos además en español, que tienen la Facultad de Veterinaria, que tiene la Facultad de Agronomía, es la única. Y nos amputamos la posibilidad a nivel nacional de tener ese intercambio fluido. Bueno, tratemos de buscar caminos alternativos. Sabemos que tenemos un intendente que le gustan los desafíos y de poder, ¿por qué no?, acercar y traer la posibilidad de que lo que se discute en el mundo y que se está hoy presentando el mundo llegue anticipadamente también a nuestro país y permita
generar nuevos ciclos productivos, mejorar la calidad de vida y que tenga también un retorno económico que permita dinamizar la plaza y que impacte favorablemente en el tema empleo. Está bueno, está bueno. Aquí un amigo David me escribía respecto al tema, hace un rato escribía, y ya que hablabas del tema, por ejemplo, de seguridad, él hace referencia a una situación que se da con Piedrasóla, en referencia a que en la década del 90 se junto a un plan MEDIR, se construyó un destacamento policial con vivienda incluida para el funcionario actuante. Sin embargo, de forma intermitente y hoy de manera permanente. Dicho destacamento se encuentra sin personal policial, a pesar de haber sido reinaugurado en el año 2021 con la presencia de autoridades policiales y departamentales. Han pasado, dice, 3 años desde aquella reinauguración y la realidad es que los vecinos continúan sin presencia policial. Bien. Ahí en esa localidad entonces. Elevaremos el planteo, igual le dejo al vecino, mi celular es el 099 40 60 99 para que me haga llegar directamente el planteo. Y a ver, creo que este jefe de policía departamental, a la hora de plantear, por ejemplo, habilitar Casablanca, se logró hacer en forma expedita. Exacto. Ante la nueva demografía también que tenemos en la zona sur del departamento, que también hay que dar una buena noticia, se pudieron abrir cupos en lo que tiene que ver con el Liceo 9 para este año 2026, que perdíamos la trayectoria educativa de los chiquilines que iban a la escuela 25, además a la nueva cantidad de chicos que se suman justamente en ese entorno. Seguimos trabajando también en esa posibilidad, sumando servicios. Bueno, ahí con la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero, también seguimos teniendo ese intercambio. Bien. Y justamente me decía, porque es larguísimo lo que me escribió, es imposible, voy a ir leyendo así. Con respecto a Casablanca, dice que, claro, destaca esto de Casablanca, pero lamentablemente la atención que se presta es un horario reducido, de 9 a 14 horas. Entonces, como que ahí tenemos dos situaciones. No garantiza, que seguramente capaz que con estos nuevos funcionarios, capaz que uno de los temas es la falta de funcionarios, seguramente ahora con las nuevas... El planteo original, ingresos, que lo hicimos ver en la instancia de discusión presupuestal y al propio ministro Negro en los intercambios que le planteamos, es crear una nueva seccional en la zona de San Félix, Casablanca y de Los Realojos, porque la seccional que hoy tenemos está radicada por venir, es imposible, es inabarcable, y poder dotar no solamente de infraestructura, sino que también de personal. Hoy tenemos un horario acotado, pero tenemos servicio. En el caso de Piedrasóla, por lo que planteaba, no tenemos llegada, no hay servicio hoy. Busquemos tener la erradicación de personal policial en esa zona para atender la necesidad justamente de contar con el servicio del Ministerio del Interior, que es tan necesario eso, sobre todo cuanto más alejados estamos de las capitales o las urbes de nuestro departamento. Una última, ¿cómo ves la marcha del gobierno departamental? A ver, con la nueva presentación del presupuesto, a la espera de la aprobación, cerrando ciclos, entiendo, porque esta inauguración del polideportivo... ¿Apoyaste la elaboración del presupuesto o no? A ver, siempre... ¿Te consultó algo? Yo siempre... Sé que por ahí... Yo tengo un problema de deformación profesional. Por eso, no, por eso. O sea, la labor ejecutiva es parte, tuvimos la posibilidad siempre de intercambiar, tanto con el equipo de la Intendencia, conversamos, estamos muy cerca siempre del Intendente, con los propios ediles, siempre aportando una visión desde la experiencia, pero sobre todo también ante algunos cambios normativos que puedan, en este caso, generarse dentro del presupuesto y que le permitan tener herramientas al gobierno departamental, como lo supimos hacer en los años anteriores. Bueno, que eso esté, la voluntad creo que está planteada, la iniciativa del propio Intendente con un rol de mucha responsabilidad, como es el presidente del Congreso de Intendentes, que no es un tema menor y que sé que le ha asumido mucho trabajo, porque bueno, por su propia impronta, él se carga con varios temas para poder llevar adelante. Creo que va a ser un elemento diferencial para el departamento, el tema de residuos domiciliarios, el tema de lo que es la disposición final, poder avanzar en lo que tiene que ver con atender los vertederos de Guichón y de Quebracho, también con áreas de transferencia, como en el caso de Cerro Chato. ¿Para qué? Para lograr también determinados estándares que son problemas que terminan siendo endémicos y que necesitamos resolver como departamento para tener un estándar. Creo que ese proceso de modernización que la Intendencia además va a generar en este periodo va a permitir otra cercanía también con el vecino, para que esos servicios que hoy lleguen de mejor manera, estandarizar mejor también lo que tiene que ver con la relación de costos
y que se logre una mejor justicia contributiva en lo que tiene que ver con las cargas públicas y seguir apostando a lo que hemos apostado desde el principio, ¿no? Que el departamento crezca, que tengamos eventos deportivos, eventos culturales, que la universidad se siga instalando en Paysandú, que los recursos para ampliar la UTEC lleguen en tiempo y forma, que se sigan aprobando partidas para la construcción de vivienda, que Paysandú siga creciendo en altura como lo viene haciendo, que eso impacta también en el empleo en materia de la construcción. Y bueno, esos son los caminos que tenemos que recorrer, pensando también en la temporada estival, que tiene el río como protagonista, en temporada de playa, más allá de la decisión errónea de Salto Grande de liberar justamente el embalse en esta época, que impacta de igual manera tanto en las dos orillas, y que la verdad, o sea, hay que anticiparse a estas cuestiones. Yo entiendo que hay aspectos a resolver y lo principal justamente es mantener el embalse sin generar afectaciones, pero bueno, en este caso afectamos un poco la temporada, pero bueno, eso ya pasó, queda tiempo por venir, carnaval y... Momentos de... Lo teníamos a Pozzolo el miércoles pasado. Vi el compilado justamente en las redes. Sí, habemos carnaval oficial. Sí. Bueno, habemos un carnaval. Pero está bueno. Yo creo que es un proceso que a través del diálogo se van decantando. Y es como te decía al principio, el gobierno departamental ha venido cerrando etapas y abriendo justamente nuevas propuestas que creo que es parte de la lógica, ¿no? Ya creo que nadie discute hoy de que la Intendencia ha aportado en obras, que ha modificado el balance en lo que tiene que ver con inversión, gastos de funcionamiento, rubro cero, para devolverle al vecino lo que paga en impuestos, y que hay un cambio también en la forma de pensar el departamento con más municipios, con nuevos municipios, con obras en el interior, pensar una temporada estival con piscinas en los municipios, por ejemplo, que es algo que habíamos pensado al inicio y se está concretando, como se concretó también el polideportivo, y cosas que se siguen sumando con el único objetivo de transformarle la vida de la gente. Es parte de eso. Hace unos minutos antes de llegar teníamos reunión con la gente de Boca de Sacra también, pensando en su club, en seguir creciendo, en buscar nuevos elementos para brindarle mejores servicios a los niños. Y qué mejor que los chiquilines estén ahí y no en otro lugar, que es otro de los programas ambiciosos de este presupuesto departamental, que es atender justamente a los jóvenes para justamente acompañarlos en este proceso y que puedan salir de determinadas zonas que son complejas, atender el tema adicciones, atender el tema salud mental, incorporarlos en programas como por ejemplo Más Talento, que bueno, no logramos consensos, pero sí sabemos que es algo en el que vamos a seguir avanzando porque es bueno para los jóvenes, y si es bueno para los jóvenes es bueno para Paysandú. Sí, por supuesto que va a comenzar a discutirse en la Junta Departamental, que va a tener algunos puntos álgidos, sin lugar a dudas, de discusión bastante profundos. Como siempre. Como siempre. Yo recuerdo la discusión de poder concesionar termas de Guavillú, que hubo gente que no acompañó, que no estuvo a favor, y hoy la realidad es que tenemos un centro remozado, generando escuela a través de la UTU, con nuevos servicios, con unas nuevas instalaciones, y eso fue parte de la discusión que se dio en el presupuesto. Y eso justamente fue parte de ese proceso y se logró concretar. Y así... Me estoy yendo mucho, ¿no? Por si que sorprende la pérdida que da Termas. Un informe publicado hace algunos meses atrás por el Telégrafo en cuanto a esto, yo creo que 800 y pico. Yo creo que ahí, ¿qué? A ver, el análisis no... ¿Qué excusa vas a poner? Ninguna. No hay excusa. A ver, no hay un tema de excusa. En realidad, ¿qué sucede? No me digas que no es pérdida sin inversión. A ver, lo que se tiene que evaluar es casi similar la discusión que se genera cuando hablamos de la Semana de la Cerveza. Casi similar. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿es gasto o inversión? El tema es que hay un número que se invierte en una prestación de un servicio, en este caso turístico. El tema es cuánto eso derrama. ¿Está cuantificado en ese informe lo que se derrama? ¿En sector privado, en sector público? Ese turista que llegó al departamento o esa familia que llegó al centro termal, ¿cuánto derramó en lo que tiene que ver con el giro comercial de ese centro? O sea, el centro termal funciona y tiene gastos de funcionamiento que lo que tenemos que propiciar es que cada vez vaya más gente, que es lo que se ha demostrado y ha crecido. Pasamos de un número de visitantes muy bajo a superar topes de 150.000, 160.000 y más visitantes en el año.
Es más, tenemos que buscar seguir creciendo. Tuvimos un momento récord a la hora de los remates de los solares. Hoy se hizo obra en ese lugar, se invirtió. ¿Alguien cuantificó cuánto dinero se invirtió justamente en Termas de Guavillú por parte del sector privado en las nuevas construcciones? ¿Cuánto empleo se generó en materia de construcción? ¿Eso se midió en ese informe? ¿O es un informe que analiza solamente un punto que tiene que ver con los destinos y los recursos que la Intendencia pone en ese lugar? El pasto hay que cortarlo, las piletas hay que atenderlas, el mantenimiento hay que hacerlo. Lo que hay que buscar es que el proceso crezca, pero eso está asociado también a inversión pública y privada. ¿Cuánta gente va a Termas de Guavillú, pero también viene al departamento con la excusa de disfrutar del turismo termal? Porque para llegar desde Montevideo a Termas de Guavillú se pasa por frente a Paysandú. ¿Tenemos cuantificado cuántos ingresan al departamento? Hay números para mostrar, para compatibilizar justamente esos informes. Es más, yo creo que hay en el mismo medio de prensa un informe de parte de los promotores de Almirón, donde claramente demostraban de que ellos decían, no hay que mirar solamente esta mitad del vaso, hay que mirar el vaso completo con varios elementos que hacen al efecto turístico, como pasa en la Semana de la Cerveza. ¿Cuánto se derrama de la Semana de la Cerveza durante 9 días en nuestro departamento y en la región? Porque hay que recordar que las plazas de alojamiento quedan colmadas, hay gente que se aloja en Yun, en Salto, en Guichón, para poder venir a disfrutar la fiesta durante 9 días. La Intendencia invierte, pero también hay un derrame que se contabilizó, creo que un informe que hizo la Universidad Católica en la pasada, justamente Semana de la Cerveza. No, sí, eso es indiscutible. Bueno, yo creo que en este tema hay que ir al mismo informe, hacer una evaluación. Sí, pero no, creo que es diferente, no podemos comparar es peras con zapallos. Es turismo, está dentro del mismo sector. La Semana de la Cerveza es un evento evento turístico. El derrame, a ver, es una opinión muy personal. Me parece que el derrame que genera Semana de la Cerveza no es el mismo derrame que pueda generar la gente que va a Termas, por ejemplo. A ver, no es el mismo derrame. No por el volumen, pero ten en cuenta que en la Semana de la Cerveza pasan miles de personas. Sí, sí. En el caso de Termas de Guavillú, en el año pasan más de 150.000 personas. Estamos hablando de que si la población del departamento es 80.000 personas, en el año pasan 150.000. Lo que tenemos que ir, justamente, y creo que en ese proceso se está, es empezar a machear cuántos son de turismo interno, cuánto es extranjero, empezar a medir las noches de pernocte, cuánto eso genera también respecto del propio departamento, y además otro proceso virtuoso que está asociado a la propia UTU en cuanto a formar jóvenes que estén preparados para atender al turista. No, eso sin duda. Y ahí eso sin duda. hay elementos para trabajar. Pero a ver, yo creo que lo que tiene que estar planteado y es positivo es que se genere el debate y la discusión para empezar a analizar justamente ese proceso. Es más, hay que tener en cuenta que en los últimos 4 años en los centros termales de nuestro departamento se ha invertido lo que nunca en los últimos 20 o 30. Está claro la inversión y está claro, digamos, el proceso de transformación que han tenido los centros termales. Eso es indiscutible. Pero me parece que no nos podemos dar el lujo como departamento de perder tanto dinero. Yo tengo mis reparos en cuanto a calificarlo de pérdida en tanto y cuanto hay cosas que no están contabilizadas. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Alguien sabe en Paysandú de que hay colonias de vacaciones que van justamente a las termas y que están varios meses, en varias épocas del año, por diferentes convenios con diferentes instituciones públicas y privadas? Eso no se contabiliza puntualmente porque se mira a través de una entrada. Pero eso genera una lógica porque o alquilan en arrendamiento privado o alquilan, en su caso, en el público sí está contabilizado, pero es parte también de una dinámica que mueve transporte, que mueve docentes, que mueve determinados insumos que se tienen que justamente comprar en los comercios de la zona. Todo eso está presente, lo que hay que hacer es contabilizarlo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, emplean los centros termales? Independientemente de lo público. ¿Cuántos privados? Pensando en los alojamientos, en el mantenimiento, en lo que tiene que ver con limpieza, lavandería, insumos. O sea, hay una lógica que creo que el informe no lo detalla porque parte de ver solo parte de una fotografía. Hay que ver la fotografía completa en lo que tiene que ver justamente con ese proceso, que es lo que creo que debemos apostar para que esto siga creciendo, pensando además, y es un dato no menor,
Cuando uno invierte en turismo, esto no es un dato que haya generado yo, sino que nos aportó una instancia, un curso en Ceres, donde analizamos cada faceta de funcionamiento del Estado. En materia de turismo, por cada dólar que se invierte, el turismo devuelve 6. La pregunta es, ¿cuánto está invirtiendo el gobierno en turismo para que ese retorno se efectivice? No me gustaría estar en el lugar del ministro justamente de turismo con el presupuesto que se le asignó. ¿Por qué? Porque es imposible hacer crecer un sector o la industria sin chimeneas, justamente que a nivel mundial está estudiado de que esos retornos existen, y cuando uno va y ve la temporada estival y ve lo que se promociona la temporada estival, yo quiero esa misma promoción para destino terma, turismo náutico, turismo religioso, turismo natural, camino hacia Tucura, todo lo que tiene que ver con la zona de los palmares de Guichón, el Quehuay, todo eso que tenemos como potencial, bueno, poder tener ese mismo soporte de promoción, pero tiene que ir atado también de la dotación de servicios. Y ahí es donde el privado tenemos que convocarlo para que esté, siempre y cuando, obviamente, el privado lo hace para tener un retorno económico, no va a ir a subirse a un proceso, que fue también la búsqueda de cuando se buscó instalar un hotel de categoría 5 estrellas, que también hay que seguir trabajando en esa línea porque Paysandú lo necesita. Se acaba de confirmar la llegada de lo que es cuartos de final de la Champions League en materia de básquetbol. De básquetbol. Bueno, necesitamos tener la hotelería adecuada para que esto siga viniendo. Vamos a tener la serie Río de la Plata que estamos transitando en esta semana. Bueno, para que esto siga, necesitamos justamente propiciar estos aspectos. Y, por ejemplo, tener un centro termal como en Almirón, con un hotel de categoría, permite que estos eventos vengan porque es parte del alojamiento. Para nosotros a veces es decir, no, pero no está en Paysandú. Pero para un evento de esta característica son apenas 40 minutos. Seguro. Uno va a Montevideo, va a Canelones o va a otro país, 40 minutos en materia de transporte es nada. Y bueno, eso lo tenemos en el departamento, tenemos que seguir explotándolo, pero vamos a volver sobre esos números en materia de... Volveremos, ¿Cómo no? sin duda. Y otros aspectos más. Gracias, Fermín, como siempre. No, gracias por la invitación, Martín. Saludo grande a toda la audiencia de Queremos Saber y a la gente de Canal 4 y de la producción, que siempre nos tiene en cuenta. Y bueno, a seguir por esta senda y siempre a las órdenes. Un placer, como siempre, esta charla. Señores, un placer haberlos acompañado, que ustedes estén allí del otro lado. Nos encontramos la próxima semana, como siempre, las reiteraciones del programa. Y si no, a través de la página de YouTube, donde Dos Cabezas Paysandú, Dos Cabezas TV Paysandú, ¿no, Gastón? Perfecto, allí encuentran todos los programas, no solamente este, sino todos los de la productora que se emiten por este canal. Así que bueno, la invitación es on demand, puede verlo también. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. 7 días tan solo nos separan de un nuevo encuentro. Gracias, buen fin de semana para todos.